el Ministerio Internacional Jesucristo, la Esperanza del Mundo y Daily Life Ministries presentan su programa Jesucristo, la Esperanza del Mundo, con la dirección del pastor José García. Bienvenidos. Muy buenas tardes, audiencia. Es para nosotros un placer estar aquí delante de ustedes y dándole gracias a Dios por su amable sintonía, ya sea en la radio, ya sea en su casa, en el computador, por su teléfono, donde quiera que ustedes se encuentren. Le queremos dar un pequeño saludo y decirles que se preparen, porque hay una palabra de parte de Dios para ustedes que nos va a transformar de una manera especial. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de un día más. Y le quiero pedir a mi esposa que envíe un saludo a todos aquellos que están escuchando y viéndonos por la página de Facebook. Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. En cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, amén. Recibimos esa palabra que el Señor nos va a dar hoy y toda su sabiduría usando a su instrumento, el pastor José García. Amén. En esta preciosa tarde vamos a darle inicio a el mensaje que Dios ha preparado, ha puesto en mi corazón, que le titulé por nombre Renovando nuestra mente. Eso es lo que el Señor nos va a hablar, de eso nos va a hablar hoy en esta programación, renovando nuestra mente. Y vamos a hacer una pequeña oración para empezar, que dice así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros venimos delante de tu bendita y poderosa presencia y te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento para poderte escuchar hablar a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios es para todos aquellos que enfrentamos, más bien dicho, diversas circunstancias y tenemos diferentes, a veces, gustos o disgustos. Y aún así Dios utiliza su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros en su momento, tanto personal y en tiempo de necesidad. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Qué le parece a usted esta introducción de lo que vamos a tratar de hablar acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa tarde? Le voy a pedir a mi esposa que empecemos a darle lectura en el libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo 2. No os conforméis a este mundo, esta era, modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transformaos, cambiados por la entera renovación de vuestra mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprobéis por vosotros mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto a sus ojos. Mire cómo Dios le habla, pues. Ya le empezó a hablar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme
en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es la manera que Dios espera de nosotros, que no imitemos cosas que no vienen de acuerdo a su palabra o que no están escritas en su palabra. ¿Por qué el Señor nos habla de esa manera? Porque Él nos ha dado el libro que es la que nos conduce a nosotros y nos dice cómo debemos de vivir mientras estemos en esta tierra. No tenemos que seguir costumbres de hombres. No tenemos que imitar a todo aquel que nos quiera dar consejos sin estar basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara y específica. Vayamos ahora al 1 de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural, no espiritual, no acepta ni acoge con agrado, ni admite en su corazón los dones, las enseñanzas y las revelaciones del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, una tontería sin sentido, y es incapaz de conocerlos, de reconocerlos, comprenderlos y conocerlos mejor progresivamente, porque son discernidos, estimados y apreciados espiritualmente. En 1 de Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Usted se da cuenta que para entender la palabra de Dios tenemos que ser no únicamente solo decir yo soy un hijo de Dios o yo soy cristiano o yo hago esto o hago aquello. No, tenemos que ser guiados, porque si usted no está lleno del Espíritu de Dios, ¿qué puede hacer usted? Usted no va a recibir esa palabra que Dios le envía directamente para usted, para que transforme su manera de pensar, para que transforme su manera de hablar, para que transforme su manera de caminar. Usted debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo para poder recibir todo consejo que venga de la palabra de Dios y ser un hombre formado espiritualmente. Veamos algo muy interesante que vamos a leer en el próximo, la lectura que le vamos a dar. Allí usted va a saber por qué hay dentro de la iglesia, existen personas que todavía están cuestionando la palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios toca puntos que no están de acuerdo a los pensamientos de ellos. ¿Por qué será eso que siempre se mantienen discutiendo cuando Dios les habla a la luz de la palabra? Veamos cuál es la razón por la cual ellos toman ese tipo de conducta y comienzan a hablar de esa manera. Leamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no puedan discernir la verdad, impidiéndoles ver la luz iluminadora del Evangelio de la gloria de Cristo, el Mesías, el cual es la imagen y semejanza de Dios. ¿Se da cuenta usted? El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. Usted sabe de que cuando usted no está formado
espiritualmente, no está recibiendo una palabra adecuada, usted está expuesto a que el enemigo, el Dios de este mundo, Satanás mismo, tome control de su mente y de sus actitudes. Y haga a usted mismo que confiese palabras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él ha logrado su propósito de cegarle su mente. Y una persona con su mente cegada no entra en razón ninguna y no da la oportunidad a que la verdad de Dios agarre y transforme su vida espiritual. Eso es el trabajo del enemigo Satanás. Ese es el trabajo en todos los que creemos que tenemos palabra y estamos prácticamente vacíos. Si usted no está lleno de la palabra, téngalo por seguro que usted va a ser blanco del enemigo. Y lo que va a salir de su boca son cosas desagradables y no que sean respaldadas por la misma palabra de Dios. Leamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10 y los versículos 3 y 4. Porque vivimos en la carne. No combatimos según la carne, ni utilizamos meras armas humanas, porque las armas de nuestra guerra no son físicas, armas de carne y hueso, sino que son poderosas delante de Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dice, pues aunque vivamos en el mundo, no luchamos en la vida como lo que hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Quiere decir de que aunque en su mente vengan pensamientos negativos y opuestos al consejo de Dios, usted todavía, si busca y lee y se llena de la palabra de Dios, Dios le va a sustentar con el poder de su palabra para que destruya las fuerzas del mal. Eso lo hace únicamente la palabra de Dios misma, no las fuerzas humanas. Leamos lo que dice Filipenses. En Filipenses capítulo 2 y los versículos 5, 6 y 7. Que haya en vosotros esta misma actitud, propósito y mente humilde que hubo en Cristo Jesús. Sea el vuestro ejemplo en humildad, el cual, siendo esencialmente uno con Dios y en forma de Dios, poseyendo la plenitud de los atributos que hacen de Dios Dios, no pensaba que debiera ser aferrado o retenido con entusiasmo, pero se despojó de todos los privilegios y dignidad que le corresponde para asumir la apariencia de un siervo, esclavo, en el sentido de que se hizo como los hombres y nació como ser humano. Amén. Dice que haya en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ok. ¿Cuál es ese sentir que la palabra de Dios nos está pidiendo a nosotros? Que nosotros velemos por todo aquel que está perdido. El sentir de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, cuando Él anduvo predicando, era de que el interés de Él era que toda la humanidad fuera salva. Y es por eso que Él nos dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque
Tal vez usted podrá decir, hermano, pero es que Él era Dios, yo soy ser humano. Pero mire lo que dice el versículo 6. En el versículo 6 le está dando a usted que todo, le está informando a usted que siendo en forma de Dios, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que este versículo me quiere decir a mí? Claro, Jesús siendo un ser humano, 100% hombre y 100% Dios. Pero todas las actuaciones que Jesús hizo mientras Él predicaba, las hizo en forma de hombre. ¿Por qué Él actuó como hombre? Para que hoy en día usted no tenga excusa alguna de decir, no, es que yo todavía no puedo parecerme a Jesús, yo no puedo predicar porque no estoy equipado. ¿Cuál fue la razón de Dios de enviar a su Hijo en forma de hombre, aún siendo su propio Hijo? Para que por medio de Él, usted pudiera tomar estas enseñanzas y predicar y hacer lo mismo que Él hizo mientras estuvo en esta tierra predicando por 3 años y medio. El versículo 7 dice, sino pues se despojó. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. ¿Qué significa la palabra siervo para usted? La palabra siervo significa que Él se despojó de ser Dios y vino a esta tierra a servir. ¿A quién le vino a servir? A usted y a mí. Por eso Él tomó la forma de siervo, que significa la palabra siervo, servidor. Él no vino para que usted le sirviera a Él, no. El interés de Él era que Él tenía que venirle a servir a esta humanidad. Y se hizo, dice, semejante a los hombres. ¿Se da cuenta usted para que no tenga excusa a usted de decir que usted no puede predicar a la gente, no le puede hablar a aquel que encuentra usted en la calle perdido, que anda en la drogadicción, que anda alcoholizado, que anda de muchas maneras? Si usted visita usted va a lavar su ropa en la lavandería, ahí se va a encontrar personas que no tienen conocimiento de Dios y Dios lo está llevando a usted a ese establecimiento para que abra su boca conforme a lo que usted ha recibido y lo que lleva en el Espíritu, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que 2 espadas. No hay excusa alguna por la cual usted puede ignorar, no hablar de Dios, no dar testimonio de Dios. Lo que Dios ha hecho en la vida suya, la transformación que Dios hizo en su propia vida, hágala un testimonio vivo. No se quede callada o callado, hable. Porque el Señor lo va a recompensar a usted de una manera grandísima. Él sabe cómo recompensar a todo aquel que le es obediente y que hace lo que Él quiere que usted haga. Veamos lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a leer 4 versículos, pero vamos a leer primero el 22 y el 23. Efesios 4, le damos lectura al libro 22, al versículo 22 y 23. Despojaos de vuestra antigua naturaleza. Despojaos y desechad vuestro viejo yo, no renovado, que caracterizaba vuestra anterior forma de vida, y se corrompe por las concupiscencias y deseos que surgen del engaño. Y renovaos constantemente en el espíritu de vuestra mente, teniendo una actitud mental y espiritual fresca, y vestíos de la nueva naturaleza,
el yo regenerado, creado a la imagen de Dios, semejante a Dios en verdadera justicia y santidad. Por tanto, rechazando toda falsedad y terminando ya con ella, exprese cada uno la verdad con su prójimo, porque todos somos partes de un cuerpo y miembros los unos de los otros. Amén. Mira, el versículo 22 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Recuerde que el tema de hoy se trata de renovando nuestra mente. Aquí usted va a ser renovado totalmente por medio de la palabra de Dios. Aquí yo no vengo a darle a usted un consejo humano, ni vengo a leerle una historia para que me aplauda. No, aquí vengo a darle palabra de Dios, lo que el Señor me da a mí, para que ustedes puedan ser edificados y puedan tomar la decisión de ir cambiando su manera de pensar y su actitud de cómo deben de caminar cuando anden ustedes en establecimientos públicos, representando a la imagen de Dios. Si usted ha sido un ser humano, usted ha sido transformado, si usted ha nacido de nuevo, ¿qué quiere decir el nacimiento de nuevo? Ser una nueva criatura. Si el Señor lo crió a usted a imagen y semejanza de Él, mantenga ese testimonio, mantenga esa obra preciosa que Dios hizo en usted, en transformarlo desde el principio cuando Él lo crió. No permita bajo ninguna circunstancia que cosas opuestas a la palabra de Dios le cambien su manera de actuar, su manera de comportarse. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despónjense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Se da cuenta usted que cuando no hay palabra viviente, la palabra de Dios que es viva en usted, el enemigo toma ventaja en usted y le cambia los pensamientos y los hace comportarse y pensar en cosas que la misma palabra de Dios las llama corrompidas y deseos engañosos? No permitamos nosotros como hijos de Dios que esto ocurra en nuestra vida, sino que en el versículo 23 ahí le dice, renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transformar nuestra mente? Darle oportunidad al Espíritu de Dios, que sea Él el que controle nuestros pensamientos, el que renueve nuestra mente, para poder dar un testimonio mejor de lo que estamos viviendo hoy en día, que es muy importante darnos a conocer como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. En el versículo 24 dice, y revístanse de la nueva naturaleza, la creada en conformidad con Dios. Aquí Dios le está diciendo a usted que nos revistamos, dice, de la nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? La nueva naturaleza es aquella que Dios mismo le ha dado a usted a través de su espíritu. Cuando usted no conocía al Señor, usted andaba en tinieblas porque cargaba un espíritu natural de tinieblas, un espíritu de oscuridad, un espíritu que todo el tiempo el ansia y los deseos de ese espíritu era hacer el mal a todo mundo, estarse envuelto en pecado, no ser una persona con un pensamiento
de buenas maneras, no, todo era negativo. ¿Por qué? Por eso es que la palabra de Dios le está diciendo en esta preciosa tarde: revístanse de la naturaleza, la criada conformidad con Dios, que seamos iguales a Dios, conforme los deseos de Él, y en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuál es esa santidad de la verdad? La santidad de la verdad es que usted practique todo el tiempo la verdadera palabra de Dios. Que usted camine y se comporte conforme a lo que usted recibe por parte de la palabra de Dios. Recuérdese que la palabra de Dios que usted lleva en la mano, ese libro negro que usted lleva en la mano, que es la Santa Biblia, que es la palabra viva y eficaz de Dios, es la que lo va a guiar a usted hasta el final y llegar a complementar en la vida, para que siempre tenga usted en su presencia que está caminando como una persona justa, en santidad y con la verdad que es la palabra de Dios. En el versículo 25 dice: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta usted que la palabra dice: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros? Si usted está caminando como un verdadero hijo de Dios, usted no tiene por qué mentir ni engañar a su hermano. Háblele la verdad a su hermano. Si su hermano necesita un favor de usted, háblele. Si sea honesto con él y no le diga mentiras, ni mucho menos, y no lo ignore tampoco, sino que háblele con la verdad y dígale: hermano, hoy día no me es posible ayudarte. No lo engañe con que voy a ayudarte y nunca va a aparecer y no le va a dar la cara después. Usted se va a tener que estar escondiendo porque le ha mentido a su propio hermano, que usted lo ve cara a cara en la iglesia. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Por eso es que su palabra nos está diciendo que nos revistamos de la nueva naturaleza de Dios. No podemos andar ocultando, no podemos tener doble máscara. Use la máscara de Jesucristo, que es la verdad, que es su palabra, donde quiera que se pare. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 y versículos 17 y 18. Salid pues de entre los incrédulos y apartaos de ellos, dice el Señor, y no toquéis ninguna cosa inmunda. Entonces os recibiré con bondad y os trataré con favor. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. 2 de Corintios 6, 17 y 18. Dice: por lo tanto, el Señor dice... Escúcheme bien, ¿escuchó la palabra que le estoy leyendo? Aquí dice: por lo tanto el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a usted? Cuando el Señor le habla a usted directamente que se aparte de algo, o de un grupo que no está recibiendo el mismo alimento espiritual que el Señor le ha enseñado a usted conforme la palabra, huya, salga, no siga comiendo de esa misma palabra, porque el Señor le está diciendo que no es una verdadera y edificadora palabra la que está recibiendo.
En el versículo 18 dice, y seré un padre para ustedes. ¿Usted realmente quiere tener a Jesucristo, a Dios como Padre, y quiere ser un hijo obediente? Obedezcamos a la palabra del Señor. Si el Señor dice, salgan de en medio de ellos, quiere decir porque por algo nos lo está diciendo, porque solo el Señor sabe el corazón y las intenciones de aquella persona que le está enseñando la palabra a usted. Esto no lo estoy diciendo por ciertas iglesias, se lo estoy hablando al mundo entero, a todo aquel que me está oyendo, aquí en Chicago, en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el mundo donde esta señal le está llegando. El Señor le está diciendo que si usted no está recibiendo un alimento sano, que lo va a llevar o a conducir a la vida eterna, salga de ahí, de ese lugar, porque al final usted también va a perderse junto con los demás. La obediencia es primero. Y seré, dice, un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta que no se lo estoy diciendo yo? Es el Dios a través de su palabra que le está hablando directamente a usted en esa preciosa tarde. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Ya no tratemos de ignorar más lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Seamos hijos e hijas con una mente clara. ¿Para qué? Para hablar y dar testimonio de los milagros y de la transformación que Jesucristo hace a través de su palabra en nosotros. Hoy en día necesitamos palabra de Dios. Como dice el Señor, que Él será nuestro Padre, y si Él es nuestro Padre, ¿quién podrá arrebatarnos de su mano? No hay ningún enemigo en esta tierra que nos pueda arrebatar de las manos de Él si permanecemos y obedecemos al mandato de Jesucristo. Leamos lo que dice el Salmo 19 y el versículo 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, restaurando a toda persona. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabios a los simples. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y resplandeciente, iluminando los ojos. Amén. ¿Se da cuenta usted que aquí en el versículo le está diciendo que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El Señor le está diciendo que si usted obedece a su ley, la ley del Señor es perfecta y va a restaurar el alma suya. ¿Qué quiere decirle a usted? Que le va a limpiar toda esa suciedad que hay en usted y todos los malos pensamientos que existen en su vida, se los va a transformar. ¿Para qué? Para que el testimonio del Señor sea seguro y que hace sabio al sencillo. Si usted es una persona humilde, una persona sencilla o una persona obediente, la palabra de Dios tiene que cobrar vida en usted y usted va a ser transformado, porque la palabra que está recibiendo es perfecta del Señor y le va a transformar esa alma que usted tiene. Versículo 8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Mire lo que dice pues esta palabra, que no solo le va a transformar el corazón, sino que se lo va a alegrar. Le va a venir alegría a usted, porque usted sabe que está lleno ¿de qué?
de la presencia del Señor. Y cuando usted está lleno de la presencia del Señor, ¿qué va a suceder con usted? Que viene su vista y alumbra esa luz de Jesucristo, del poder de Dios en usted. Cuando usted se mira a través del espejo, usted va a ver que sus ojos van a relumbrar, pero no van a relumbrar de cosas negativas, sino que del poder positivo de Dios, que es la palabra de Dios que le estamos hablando en esta preciosa tarde. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Cuando usted va a leer, escuche lo que va a escuchar ahora mismo en esta palabra de Mateo capítulo 5, y usted se va a dar cuenta que esto viene de Dios, porque estos son los deseos de Dios para usted y su familia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una colina no puede ser oculta. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una medida, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra excelencia moral y vuestras loables, nobles y buenas obras, y reconozcan, honren, alaben y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se da cuenta usted que después de que usted recibe los preceptos de Dios que son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos de usted? Aquí le dice que vosotros sois la luz del mundo. Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted es un portador de esa luz del mundo. Y dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Qué quiere decir? Que la luz de Dios, el Espíritu Santo, que es el candelero que lleva a usted adentro, es el que lo va a hacer brillar donde quiera que se pare. Eso significa que vosotros sois la luz del mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y caminamos conforme a esa luz que Dios ha colocado en nosotros. Versículo 15 dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que el candelero se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Cuando usted encienda una lámpara, no la trate de ocultar. ¿Qué quiere decirle el Señor aquí? Aquí le está parafraseando este versículo. El Señor le está diciendo a usted, el Espíritu que yo he colocado en ti, que es como una lámpara, no lo ocultes en ninguno de los lugares donde entres. Déjalo brillar y que la gente se dé cuenta que tú estás lleno y caminando bajo ese espíritu y la luz que yo he colocado en ti. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y den la gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Usted se da cuenta de que la luz que Dios ha colocado en usted tiene que brillar para que los hombres se den cuenta que usted es un hombre totalmente diferente, ya no es el mismo que era antes. Porque si a usted lo conocían de otra manera, ahora lo ven totalmente diferente, cambiado de pies a cabeza. Ya no, si usted era un hombre que le gustaba maldecir, usted ya no va a maldecir. Si le gustaba hablar malas palabras, ya no las va a hablar. Si usted le gustaba codiciar la mujer de su prójimo, usted ya no la va a poder codiciar. Si usted veía cosas y se entretenía en la iglesia como espectador, usted jamás lo va a volver a poder hacer, porque la palabra
de que brille y el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios lo va a transformar a usted completamente, y ahí usted va a ser lleno de la gloria de Dios para que pueda darle gracias a Dios y adorar a Dios que está en los cielos. Mire lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad y publicad abiertamente la buena nueva, el evangelio a toda criatura, de todo el género humano. Fíjese que usted tiene, mire, si brilla vuestra luz delante de los hombres, dice que si la luz del Espíritu Santo que está en usted brilla delante de los hombres, no se quede callado, porque mire lo que dice mismo Jesús hablando en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que dar testimonio de todo la transformación que Cristo ha hecho en la vida suya, y decirle a la humanidad que está alrededor suyo, en cualquiera de los lugares que se encuentre, que Dios es el que salva, sana y da la vida eterna. Amén. Amén. Miramos lo que diga en Hebreos capítulo 6 y versículo 10, dice algo muy interesante también. Porque Dios no es injusto al olvidar o pasar por alto vuestra labor y el amor que habéis demostrado por amor de su nombre, al ministrar a las necesidades de los santos, su propio pueblo consagrado, como todavía lo hacéis. Dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hasta su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dijo a usted, le dio una orden que tiene que predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No vaya usted a ponerle excusa que no tiene dinero para un avión. Él no lo está mandando a usted a ningún aeropuerto. Le está diciendo que ahí donde usted vive, usted está rodeada de gente que pertenece a cada nacionalidad y diferente mundo. Allí es donde usted puede empezar a practicar lo que Dios ha colocado en usted y hablar esta palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios, que es el evangelio que transforma y da vida eterna a todo ser humano que se le acerque a usted. Porque así como usted hable, usted de testimonio, y la gente pueda venir a los caminos de Dios, porque el amor que Dios colocó en usted, ahora lo está tratando de compartir con los demás, Él le va a recompensar a usted en el cielo con algo que usted a veces ni creemos que lo merecemos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 15, 16 y 17. Y calzados los pies en preparación para enfrentar al enemigo con la firmeza, la prontitud producidas por las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Levantad sobre todo el escudo de cobertura de la fe salvadora, sobre el cual podéis apagar todos los proyectiles de fuego del malvado, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada que empuña el Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, en cada ocasión, en cada tiempo, en el Espíritu, con toda forma de oración y súplica. Para ello, manténganse alerta y vigilen con firme propósito y perseverancia, intercediendo a favor de todos los santos, el pueblo consagrado de Dios. Amén. El versículo 15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Cuando
Cuando usted ha estudiado la palabra de Dios, ha leído la palabra de Dios, usted se está edificando usted misma. ¿Por qué? Porque es esa palabra que lo va a obligar a usted que de su boca salga ese testimonio de la transformación completa que usted ha recibido. Versículo 16 dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. ¿Cuál es ese escudo de la fe? Es la palabra de Dios. Es la que lo va a defender a usted de los dardos o las flechas encendidas de que el mismo diablo le va a tirar a usted. No le va a tirar físicamente a su cuerpo. Esto es lo que aquí el Señor nos está diciendo que las flechas son los pensamientos negativos que el diablo pone en su pensamiento, porque él va a tratar de bombardear su mente, porque si él logra conquistar su mente, él ganó la batalla. Y esa es una de las cosas muy interesantes que nosotros debemos estar edificados siempre, y dice que pongámonos la salvación como casco y tomen la palabra del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios y ser llenos de su Espíritu para poder soportar todos los malos pensamientos y los ataques que vienen del enemigo cuando le digan que usted no vale nada, que usted no sirve para nada, que a usted no la pueden usar en ninguna manera. Usted dígale, cállate diablo mentiroso, porque yo ahora voy a tener una comunicación directa con Dios, que es orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Cuando el Señor del cielo, aquí a través de su palabra, le dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, porque todos los creyentes en todas partes. Quiere decir que el Señor le está diciendo a usted, porque si usted es una persona llena del Espíritu Santo, que anda caminando conforme a la voluntad de Dios, usted está apto para hablar en otras lenguas. Amén. Cuando usted ora en otras lenguas sin parar, usted está comunicándose de espíritu a espíritu. Su espíritu se comunica con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Eso significa, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, para no ser dominados por los malos pensamientos que el enemigo le va a tirar a través de su mente. Veamos lo que dice Timoteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12 dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, con la que fuiste llamado y por la cual confesaste la buena confesión de fe ante muchos testigos. ¿Se da cuenta usted que no solo tiene que orar en el Espíritu? Porque si usted no ora en el Espíritu, ¿cómo va a tener la fortaleza de pelear la buena batalla de la fe? Amén. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Caminar en el Espíritu Santo, para poder pelear esa batalla, esas cosas difíciles. Amén. Que desde la mañana cuando usted se despierta, a veces el enemigo le dice, no vayas a la iglesia, ¿a qué vas? A perder tu tiempo vas, quédate en casa. Mira, prende la televisión, que ahí te tengo una novela bien preciosa para que te entretengas. No vayas a escuchar esa gente loca que habla en las iglesias. No vayas, quédate en tu casa.
Esos son los dardos que el enemigo le tira a usted. Pero si usted ora en el Espíritu, en todo momento, usted va a tener una fortaleza que usted se va a dar cuenta y va a discernir de dónde vienen esos pensamientos. Amén. Si los pensamientos vienen de Dios o vienen del enemigo, el diablo. Gloria a Dios. Pelea la buena batalla por la fe. Por la fe verdadera. ¿Me entiendes? Escucha bien lo que la palabra le está diciendo. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos hombres. ¿Qué es lo que este versículo le está diciendo a usted? Primero, pelea la buena batalla, llénese del Espíritu Santo, orando en lenguas. Pelea la buena batalla de la fe, que es verdadera. Aférrate a la vida eterna que Dios te ha regalado. Y que te ha regalado porque Dios te ha llamado. Y cuando Dios te llamó, ¿qué fue lo que hiciste? Estabas en un lugar arrinconado que nadie ponía atención ni te miraba, pero Él te dijo y te llamó por tu nombre y te dijo, ven a mí, y tú corriste a sus pies y hiciste todo lo que Él te dijo que hicieras. ¿Para qué? Para recibir a Jesús como tu único y salvador de tu vida. Leamos lo que dice Primera de Juan y versículo 14, 15 y 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Dice, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Usted se da cuenta que cuando Dios lo transforma a usted a través de su espíritu, cuando usted le entrega su vida a Cristo, Él lo transforma en segundos y ya le pone, lo convierte. Si usted era una persona arrogante, lo convierte y lo transforma en una persona amorosa que va a amar a su hermano aunque no lo conozca. Versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es un homicida. ¿Se da cuenta usted que si usted está en la iglesia y tiene problemas con algún hermano, vaya y pide cuentas, arrepiéntase, pídale perdón a su hermano porque está convertido en un homicida? Y la palabra de Dios me está diciendo que si usted es un homicida, usted no va a entrar en el reino de los cielos. No tiene vida eterna. La verdad no está en usted. Cambie. En esto conoceremos, dice, todo el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Ame a sus hermanos. Sea leal con ellos. Confiese con ellos. Estudie la palabra juntos, no haga división entre ellos. Esa es la verdadera palabra de Dios y un testimonio de que somos unos verdaderos hijos de Dios. Ahora en este momento yo le quiero decir a usted que nuestro tiempo se ha terminado, pero allí donde usted se encuentra sentado en este momento, escuchando este mensaje que Dios le ha hablado a usted, no me diga que Dios no le ha hablado. A usted le habló de muchas maneras. Sea una persona obediente y levante su mano derecha y confiese esta pequeña oración conmigo si usted quiere ir al cielo a recibir la vida eterna. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús,
yo vengo delante de ti hoy. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, lava mis pecados con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre. Si usted ha hecho esta oración conmigo, le tengo buenas noticias. Usted ha pasado de muerte a vida y es una persona que va a empezar a amar, aunque usted nunca ha experimentado el amor de su vida, ahora lo tiene. Y para mí, le quiero decir en este momento que Dios lo ama tanto. Y recuerde que Dios le habló a usted a través del ministerio. Jesucristo es la esperanza del mundo. No hay otra esperanza más que Jesucristo. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y que el gran amor de Dios reine sobre todos sus hogares. Y les habló en este día su amado hermano y querido pastor José García, y el ministerio y mi esposa Magdalena García. El ministerio Jesucristo, la esperanza del mundo. Que tenga una feliz tarde y Dios me los bendiga grandemente. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Les esperamos el próximo domingo desde las 12 del día y hasta la 1 de la tarde en una emisión más de su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Hasta pronto.